De regreso con ustedes aquí en Control Intensivo por Globovisión. Estamos escuchando Coldplay, Paradise, Paraíso. Gracias, DJ Barbarita. Bueno, tenemos a José Guerra, economista y diputado de la Asamblea Nacional. Estábamos hablando sobre esta nueva propuesta de cambiar PDVSA por una corporación venezolana de energía. Esto es una propuesta del economista Paravicini, que preside el subcomité de gas, energía, agua y petróleo de la Asamblea Nacional Constituyente. También quisiera entrar en el tema más adelante, después de hablar sobre estas deudas que tiene PDVSA, que tiene que pagar, qué pasó con esos bonos, las sanciones, pero vamos a hablar del presupuesto también presentado para el 2019. Bueno, los países, las naciones tienen un presupuesto que es la orientación fundamental de los ingresos, los gastos para un año determinado. Eso es universal en todos los países, se formula el presupuesto, se aprueba el presupuesto y se ejecuta el presupuesto. Lo relativo al presupuesto nacional está contenido en la Constitución. Son básicamente dos artículos, el 313 y el 312, donde está normado, que yo lo voy a leer ahorita. Perfecto. Porque es importante que la gente los conozca. Señor de la Cámara, por favor, vamos a enfocar esto, vamos a leerlo acá. Esta es la Constitución vigente. Es importante, Constitución vigente, no ha sido derogada. Cuando la Constitución le pasan por encima, el país no es democrático. Es decir, la Constitución tiene que estar vigente. Voy a leer el artículo 313, dice así. La administración financiera del Estado se regirá por un presupuesto aprobado anualmente por ley. Es decir, los países tienen que tener una ley. ¿Y quién aprueba la ley? Los parlamentos, la Asamblea Nacional. El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto. Aquí no hablan de constituyente, la Asamblea Nacional, no la constituyente. Es decir, el único ente exclusivo que tiene la facultad de aprobar el presupuesto es la Asamblea Nacional. Otro órgano que lo apruebe, como el TCJ, esto que llama la constituyente, ese presupuesto carece de validez legal. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que si tú apruebas un presupuesto que no pase por el Parlamento venezolano, aquellos ejecutores del gasto, que son los que firma el tesorero nacional, etcétera, están incurriendo en un delito. Un delito porque están autorizando una erogación financiera no autorizada por la ley. Entonces, eso lo dejamos allí. Y que abusen, que firmen órdenes de pago. Y después eso se registrará. Entonces, llevar un presupuesto a la Asamblea Constituyente y no a la Asamblea Nacional es un acto de ilegalidad. ¿Qué puede traer esto, Pedro? Esto tiene varias consecuencias. Uno es macroeconómica, porque es difícil hacer un presupuesto en un proceso de hiperinflación. Llevar un presupuesto por un monto, mira, yo no sé cuántos millardos son de bolívares de los nuevos, que a eso tú le agregas los 5 ceros que le acaban de quitar Bolívar y le agregas los 3 ceros. Mira, en esta pizarra, en este espacio que está acá, ponen los ceros y no caben. Entonces dicen que es un presupuesto orientado al gasto social. ¿Cuál gasto social? Si el país está arruinado por la hiperinflación. Entonces es un presupuesto que hablan de unos millones y uno no sabe Te pregunto algo, cuando de qué monto estamos plantea un nuevo hablando. presupuesto, ¿no hay una revisión del presupuesto pasado 2018? Es que el año pasado no hubo presupuesto. ¿En qué se gastó? ¿En qué si se Pedro, lograron las metas? No, es que, fíjate, Pedro, el año 2017 el país se condujo sin presupuesto, no había presupuesto. Eso que firmaron órdenes de pago, de gasto, de tesorería y cometieron un acto de ilegalidad muy grande. Eso no tiene asidero legal. ¿Y 2018? Igualmente, el 2017 para ejecutarse en el 2018. Ahora bien, Pedro, pero es importante que el país sepa que un presupuesto aprobado por eso que llaman constituyente no es legal. Y aquí voy con el segundo tema, que es muy importante, el del endeudamiento. Porque la ley, la Constitución vigente, que no ha sido derogada, porque la Constitución se puede derogar de facto, pero no de derecho, se está derogando de facto en los hechos, no por otra ley o por otra Constitución. Artículo 312. El Estado no reconocerá otra obligación que las contraídas por los órganos legítimos del Poder Nacional, de acuerdo con la ley. ¿Cuál ley? La ley de presupuesto. Eso quiere decir que cuando el país, los gobiernos presentan el presupuesto, en Venezuela se presenta el presupuesto y la correspondiente ley de endeudamiento. ¿Por qué, Pedro, es así? Porque un presupuesto tiene 3 grandes componentes. Tiene el componente
dice, ¿cuánto me va a ingresar? Entonces, para estimar los ingresos, tiene que tener cuánto es la inflación y cuánto va a crecer la economía. Entonces, tiene cuánto me va a ingresar y cuánto es la producción petrolera y la exportación y cuánto es el precio. Entonces, eso se llama las premisas del presupuesto. Y luego tiene la otra cara del presupuesto, que es el gasto. Con estos ingresos yo voy a gastar tanto. Y el gasto se divide en gasto corriente, que es el pago en nómina, etcétera, y el gasto de inversión, infraestructura, etcétera. Y la diferencia entre los dos, entre lo que gasto y lo que ingresa, se llama el financiamiento, que está regido por una ley. ¿Y por qué se rige por una ley? Porque si no se rigiera por una ley, los gobiernos serían irresponsables, porque todo el mundo pide prestado para que lo pague otro. Entonces la ley acota, limita la capacidad de los gobiernos para endeudarse. Ahora sucede que en Venezuela, y esto está muy bien explícito en la Constitución, artículo 312, no se puede endeudar si no lo aprueba la Asamblea Nacional. Por eso es que desde el año 2017, 2018 y lo que puede ocurrir en el 2019, que esperamos que venga un cambio en el país, y estamos trabajando por un cambio, el país no ha recibido financiamiento externo. No por Julio Borges, porque ahí están echando la culpa a Julio Borges. Julio Borges no tiene nada que ver con eso. Porque nosotros lo hemos dicho, yo lo he dicho, yo no estoy de acuerdo ni con sanciones al país, ni con invasiones, ni con marines, etc. Los únicos marines que yo conozco son los de Margarita. Los Hernández, los Marines, los Gil y los Guerra. Yo no conozco marines, ni estoy de acuerdo con marines. O sea, los conozco, pero yo no creo en intervenciones, yo creo que la solución está acá. Pero Julio Borges no tiene que ver con eso. Quien es culpable del estrangulamiento financiero del país es el propio gobierno, porque fueron al TCJ el año pasado para que le aprobara una ley de endeudamiento, y cuando fueron a colocar la deuda, los acreedores le dijeron, y no está la aprobación de la Asamblea Nacional. No, él lo aprobó el TCJ, porque la Asamblea, y que esté en desacato. No, señor. Tráigame una ley y yo lo financio. No la trajeron, entonces no hay financiamiento. Entonces no es problema de Julio Borges, ni los que están aclarándole al mundo lo que está pasando en Venezuela. Entonces, ¿cuál es el problema con esto, Pedro? Sí. El problema con esto reside en que si van por este camino, otra vez, que es el camino de encajonarse, meterse en un laberinto financiero, no va a tener país financiamiento. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguimos contigo. Quisiera que me explicaras qué pasa si dentro de unas semanas que tenemos ese pago que hacer del bono 2020 que está garantizado por Citgo, ¿qué va a pasar si no se paga o si crees que sí se va a pagar? Quiero que me analices los distintos escenarios. Ya regresamos.